Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Hoy quería hacer un vídeo diferente y como me he despertado inspirado, eh, voy a comentaros un poco de qué se trata. Normalmente en el podcast hablamos mucho de un poco de psicología, del trayecto del inversor, de cómo evoluciona su pensamiento y yo mirando todo lo que hago en TradingView, en otras plataformas como Ticker y tal, siempre dejo muchas cosas apuntadas, barras, líneas, notas, anotaciones. Y digo, qué mejor manera de plasmar cómo evoluciona un pensamiento y cómo afecta la psicología a un trade, a una inversión o a tu manera de invertir a corto o a largo plazo, que ver cómo he afrontado yo una situación y cómo la afrontaría hoy en día y qué pensaba en ese momento para que si alguno está en la misma situación o llegue a estar en un punto de su carrera, pues diga, hostia, que a este le pasó esto, a mí igual me pasa igual. Bueno, pues sin más dilación, empezamos. No sé si a alguno le suena la plataforma, pero esto es TradingView, ¿no? TradingView pues es una plataforma de gráficos bastante intuitiva, muy fácil de usar y que yo llevo usando pues literalmente desde 2019. Claro, ¿qué veis aquí? Segundito para pensar. Fácil. Esto es una empresa que se llama Riot Platforms, ticker Riot, del Nasdaq, tal. Esto como veis aquí, por un gráfico puro y duro, son chispazos de chicharro puro y duro. Pam, 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 pam. Os voy a decir a qué se dedica esto. Si venimos aquí, más o menos ya nos lo va a decir. Pero Red Platforms is a Bitcoin Mining Company. Vale. Entre comillas, una minera de Bitcoin. Bueno, resulta que yo empecé a invertir antes del 2020, pero en acciones no. Y cuando empecé a invertir en acciones, empecé a invertir en un broker que se llama Cegiro, no sé, todos lo conoceréis seguramente. Y resulta que en esa época en la que yo empecé a invertir en acciones, fruto de lo que motivó a muchos, que fue el foco mediático, las caídas y demás, dije, bueno, este es mi momento. Y empecé a descubrir empresas, pero como todo el mundo descubre empresas, pues eh, empiezas a inspeccionar screeners, no sabes ni cómo funciona un screener, no sabes qué empresas se adaptan a ti, no sabes qué buscas, solo sabes que esperas que algo suba. Claro, foco de la emoción, todo está cayendo, de repente todo empieza a subir y tú quieres participar de eso. Graso error, porque te puede pasar lo que me pasó a mí y te puede pasar mejor o peor. Me explico. Yo un día decido invertir en esta empresa, porque en un screener me salta. Punto. Y como yo más o menos había leído 4 o 5 libros de análisis técnico y seguía a un par de personas que hablaban de análisis técnico, yo empecé a marcar, como veis aquí, cuando veis las líneas en rojo es que son de las primeras líneas que marqué, líneas de soportes y resistencias, vamos a verlas bien. Lo que yo entendía, soportes y resistencias. La línea de la media móvil de 1000 sesiones cuando aquello no estaba, pero bueno, soporte por aquí, soporte por aquí, soporte por aquí. Bueno, los anteriores máximos más o menos, resistencia, soportes por aquí, resistencia, soportes por aquí, por allá. Bueno, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente yo, pues no sé por qué, digo, voy a comprar esta empresa, pues porque no sabía ni lo que hacía. Literalmente os he dicho que se dedicaba al Bitcoin, pero yo no sabía que se dedicaba al Bitcoin porque en todas partes ni me lo leía. Entonces, ¿qué vi yo? Que aquí se estaba formando una acumulación tipo cap and handle o hombro, cabeza, hombro, lo que tú quieras. Una acumulación. Y resulta que compro esta acción por aquí. Literalmente por aquí. Y no se exagero. No compro mucho en cantidades netas para cualquiera, pero compré lo suficiente como para que fuera una cantidad relevante para mí. Por esta zona. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien compra en octubre del 2020 esta chicharro? Literalmente este chicharro. Y de repente el subyacente con el que mercadea esta empresa, que yo no lo conocía, empieza a despegar, que es Bitcoin. Y toda la narrativa de Bitcoin
empieza a tirar para adelante. Yo me acuerdo que en aquel momento descubrí a un youtuber que hablaba de economía, de bolsa y demás, que se llama Geoeconomía y Finanzas, creo. Luego lo dejaré en la descripción del vídeo. Bueno, pues resulta que por casualidades de la vida, en un vídeo, él habla de una empresa que se llama Riot. Mira, aquí os tengo medido una altura y la hostia. Habla de un vídeo de lo que es la empresa Riot, que antes se llamaba Riot Blockchain y ahora se llama Riot Platforms, y dice que es una minera de Bitcoin, que no sé qué, que no sé cuánto, y digo, oiga, yo tenía pensado venderlo, digamos, por una extensión igual que esto, por puro análisis técnico. Pues más o menos lo vendería por aquí. Pero justo casualidad entró ese vídeo en mi vida, ¿y qué es lo que hice yo? Aguantar. Claro, aguanté y psicológicamente estaba ya cardíaco. ¿Por qué? Porque a medida que iba pasando el tiempo, pensar que yo compré más o menos por aquí y yo, acabando de empezar, estaba asimilando que estaba ganando en unos 20 días esta cantidad de pasta. Pero claro, llegamos al punto de que pasaban los días, pasaban los meses y yo tenía que gestionar por primera vez en mi vida mentalmente digamos hasta aquí, en 80 días, un casi por 4. Un por 4 vamos a poner. Eso era una locura para mí. Pero ¿qué pasó? Que yo no vendí. Yo estaba pensando que Bitcoin en general, si se iba a la luna, como todo el mundo decía, esta empresa lo mismo. Entonces, mirar dónde llegó mi rentabilidad. Literalmente llegó aquí. Yo aquí no había vendido. ¿Y mi emoción cuál era? ¿Mi sentimiento cuál era? Esto va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque en ese momento mi mente no sabía lo que era gestionar una posición con un 20 más 20, perdón, un por 21, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que al no saber lo que había hecho y lo que había conseguido, mi fe se convirtió en apatía, cuando a medida que iba cayendo esto con el paso de los tiempos, yo lo único que pensaba es que volvería a subir. Te comes un 50%, luego vas ampliando por aquí, porque dices, esto va a seguir subiendo, y en vez de seguir subiendo, sigue cayendo, sigue cayendo. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Que se me volvió una posición apática. Y yo más o menos, pasado el bastante tiempo, digo, que conste que había comprado también por estas zonas, pensando que iba a seguir subiendo. Lo que era una ganancia de la leche, al final se tornó en una situación tan apática que acabé vendiendo literalmente por aquí, con un 83% de caída respecto al máximo. Y con las compras que había hecho por mitad del camino, por estas zonas, creyendo que iba a subir, pues al final la desesperación se tornó en pérdidas, literalmente. Creo que pude ganar algo, lo tengo por ahí, creo que algo gané, pero de lo que tenía a lo que acabé consiguiendo, por estas zonas, algo vendí, y creo que toda la posición la vendí en lo peor, en torno a 8, luego llegó a estar peor, pero por esta zona. Sí, mayo de 2022, ya sabemos lo que pasó en esas fechas y tal. Aquí fue cuando claudiqué con este recorrido trascendental para la formación de mi personalidad hoy en día como inversor. Pasé de invertir en algo en un punto tan bajo que ni siquiera se ve aquí, de no saber lo que hacer y ganar algo que era inasumible, que hoy en día, solamente con aquella posición, igual estaba, ¿cuánto? 5 años después, una rentabilidad sobre ese capital de un 25% anualizado, y podría tener unas estadísticas de puta madre. Pero como la condición humana es muy caprichosa, lo que hice fue caer en lo que muchos caemos, y caer en la creencia de que todo va a subir, no hace falta vender, la narrativa me afectó, no sabía gestionar esa posición, no tenía una estrategia clara de entrada y de salida, y al final todo eso se acabó viendo culminado
en una venta de una gran parte de la posición en pérdidas y muy pocos beneficios para lo que pudo haber sido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a partir de aquí entra una nueva visión y una nueva experiencia a mi mochila, cosa que he aprendido a gestionar y a acumular para hoy en día ser un mejor inversor. Pero digamos que a quien no le ha pasado que se le ha ido de madre una posición que sería 100% beneficiosa para cerrar, en el mejor de los casos, incluso aquí, y que ha acabado comiéndose un pedazo de mojón como me lo he comido yo. Pues nada, chavales, que sepáis que no estáis solos y que este tipo de experiencias y de situaciones hay que saber gestionarlas, hay que saber analizarlas y a toro pasado no hay que hacer leña del árbol caído, pero sí hay que saber reflexionar sobre qué pasó y qué no debería volver a pasar. Porque si en el futuro nos encontramos con una situación parecida, habrá que tomar medidas en consecuencia, siendo más racional y sobre todo teniendo una estrategia para maximizar nuestros beneficios y reducir nuestras pérdidas, chicos. Así que no estáis solos en este mundo de burbujas y de cagadas y volveremos más adelante con alguna otra reflexión y pensamiento sobre posiciones pasadas. Nos vemos en otro vídeo, chicos. Suscribiros y darle a like si os ha gustado.